Buenas licenciado, noches, ¿cómo Vic. está? Buenas. La unidad 2. Y la siguiente semana ya vamos a ingresar a la aplicación del DBC, Sistema de Evaluación. Bien. ¿Se aprecia la diapositiva? Sí, se la puede apreciar desde Sí, Ok. sí. Muy bien. Y si nosotros no les decimos, Bien. Vamos a hablar ahora de los participantes del proceso de contratación. Esto está en base a la Ley 78, donde tiene que haber instancias, diferencias, atribuciones para un control interno. La norma señala que existen varios actores, ¿sí? Comenzamos desde la MAE, la máxima autoridad ejecutiva. Ustedes saben que la MAE es la instancia superior en una entidad. El ministro, el gobernador, el alcalde, el director general ejecutivo. Lo perjudique, licencia, se está entrecortando. Ah, ya. Escuchen. Debe ser el bajón del internet. Vamos a hacer que no utilicen nada acá. Veré un ratito. Muy bien, continuamos. Decía que los participantes Gracias, a partir de la Lice. MAE, luego viene la segunda instancia jerárquica de la entidad, que es el RPC, responsable del proceso de contratación. El RPC es exclusivo para licitaciones públicas. Luego el RPA, responsable del proceso de contratación para AMPE. Luego viene unidad solicitante, unidad administrativa, unidad jurídica, responsable o comisión de calificación, responsable de recepción o comisión de recepción y todo el personal técnico calificado. La norma dice que en aplicación del control interno, es decir, tiene que existir diferencia de atribuciones, ¿sí? Es necesario que la entidad mantenga una estructura, ¿sí?, para diferenciar atribuciones. Y eso está en la norma. En las primeras normas básicas de hace 20 años, del 2000, digo, al año 95 y 2000, en alguna instancia recaía de la MAE. ¿Sí? La MAE podía adjudicar, la MAE podía suscribir el contrato y la MAE. ¿Sí? Luego se ha ido creando estas figuras de MAE. Depende de la norma básica. ¿Sí? En las primeras normas se llamaba ARPC, Autoridad Responsable, Proceso de Contratación, que era para todos los procesos licitatorios. Había una figura llamada RCM, Responsable de Contrataciones Menores, y así. Ahora existe el RPA, es un término que se crea con el decreto 181, RPA para AMPE. Y se mantiene unidad solicitante, unidad administrativa, unidad jurídica, que antes decían área solicitante o área administrativa o área legal, ahora unidad, que lo van a ir aclarando luego. Normalmente en las normas anteriores solamente mantiene comisión de calificación. Acá, el decreto 181 incorpora responsable, en otras palabras, un solo servidor público para calificar. Anteriormente era mínimo 2, 3, ¿sí? En normas internacionales como BID o Unión Europea, mínimo si son obras, mínimo 5. Acá en la norma básica del SAF, la 181,
crea la figura de responsable, que puede ser una sola persona, tanto para calificación o recepción. Y personal técnico calificado. Involucra que todos los participantes, en alguna medida, tienen que conocer las normas básicas del SARS. Estos últimos decretos, desde el año 2009, 181, ha flexibilizado los requisitos para conformar, por ejemplo, la comisión de calificación. ¿Sí? El año 2001, con el decreto supremo 25964 del 7 de julio del año 2001, en su artículo 32, inciso C, decía que para conformar la comisión de calificación, uno de los miembros deberá haber vencido o cursado, ¿sí?, en el CENCAP, el evento de contrataciones. Es decir, era tan exigente este decreto que todos, prácticamente los servidores públicos, tenían que vencer, sin perjuicio de la ley 1178, el curso de contrataciones o comisión de calificación, así se llamaba en ese entonces. Y la demanda era tremenda, el año 2001, 2, 3, ¿sí? Porque el CENCAP en La Paz tenía apenas 5 aulas y en el interior 1 o 2. Y no podía abastecer a más de 500,000 servidores públicos, ¿sí? Y lo primero que el auditor verificaba era si uno de los miembros tenía el curso vencido por la Contraloría CENCAP. Colapsó. Pese que tenemos un programa de eventos en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche. ¿Sí? Se contrató buena cantidad de docentes el año 2001, ¿sí?, producto de que mi persona ingresó ese año, el 2001, pero no se ha podido abastecer. Era muy exigente, tal vez tenía su justificación, y que a partir del año 2004, con el decreto 27328, señala que, por ejemplo, para los miembros de la comisión ya no obliga el curso en el CENCAP. Dice, deberá contar con certificación en contrataciones estatales. Eso decía. Podría ser del CENCAP, podría ser algún instituto. Pero ahora, con el decreto 181, simplemente dice técnicamente calificado. Uno podría decir si es éxito el certificado del CENCAP, creo que ya no. ¿Sí? O podría contar algún certificado, sí, podría ser, pero el término técnicamente calificado, en última instancia, significa que sí debe de conocer toda la parte de materia de contrataciones. Esa es la novedad que se está dando. Y ahora el CENCAP prácticamente, desde hace más de 6, 7 años, ya está incorporando nuevamente los eventos de contrataciones o bienes y servicios. ¿Sí? En un momento dado, los años 2016, 17, ya no hubo cursos, ¿sí?, excepto con la ley y políticas públicas, y que es necesario, pero todo lo que se programó, el know-how del CENCAP, lo asimiló EGPP, y EGPP ya desde el año 2017-18 ya dicta los cursos de contratación, bienes y servicios, diplomados en materia de contratación, es decir, lo ha perfeccionado. ¿Por qué? Porque muchos docentes del CENCAP nos fuimos al EGPP, y ahora estamos en el EGPP dictando también eventos vinculados no solamente a contrataciones, hay de todo, ¿no? La ley, responsabilidad, POA, presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las características de algunos participantes, en este caso comisiones. Para la MAE, ¿sí?, está en el artículo 32, señala que las máximas autoridades ejecutivas de cada entidad pública es responsable de todos los procesos de contratación, desde su inicio hasta su conclusión. Este paso es contundente, ¿sí? Realmente la MAE es responsable de todos los procesos, desde su inicio hasta su conclusión. Y eso es una realidad.
mi persona en este mundo de las contrataciones por más de 20 años. En una entidad de hace 10 años, yo estuve como RPC, RPA, y la MAE era un médico. Estábamos en la Caja Nacional de Salud y dejamos el cargo y 2, 3 años llegan las auditorías y la MAE ingresó en todos los procesos. ¿Sí? Los dictámenes o de la Contraloría estaba en negrillas ese párrafo, ¿sí? Porque es responsable de todos los procesos de contratación. Él mismo no sabía qué pasaba con los procesos y estaba en promedio más de 8 a 10 procesos, ¿sí? Y cuantías bajas, altas, de todo. Este señor se arrepintió de haber asumido el cargo de MAE de la Caja Nacional, ¿sí? Porque tenía amistad con la ministra de Salud. Y dijo, y se despidió de la función pública para nunca más volver, porque con o sin motivo estuvo, ¿sí? En muchos indicios de responsabilidad, que algunos de esos hemos, como se dice, descargado bien, pero otros no, ¿sí? Porque la MAE no podía saber los problemas que pasaba, por decir, en Potosí o en Santa Cruz, que la Caja Nacional es una entidad tan grande, que son regionales de cada departamento, inclusive regiones como Valle Grande, Atocha, ¿sí? Entidades que no se puede controlar el proceso de contratación porque cada jefe regional era RPA, ¿sí? Pero el dictamen de la Contraloría, por solidaridad, ingresó. Y había que estar descargando. Todo un problema. Eso nos llamó la atención en esa entidad, porque mi persona también ingresó, porque la segunda instancia, como RPC o RPA, ingresamos de la misma manera, porque están claritas las competencias, ¿no? Entonces, eso es importante, pero cuando comparamos dictámenes de la Contraloría, por decir, en algunos casos no ingresa la MAE, ¿sí? Y en otros ingresa, pero con contundencia. Entonces, a partir de esta experiencia, es bueno siempre que la MAE, ¿sí?, tenga conocimiento y sepa en materia de contratación. ¿Y cuáles son sus funciones principales? Primero, que la MAE tiene que disponer que los procesos de contratación se enmarquen en los principios y disposiciones establecidas en el decreto 181. ¿Sí? Eso dice la norma básica. Disponer que el PAC sea difundido y esté elaborado en base al presupuesto y POA. Ustedes saben que la norma señala que para el PAC, a inicios de cada gestión, promedio las 2 primeras semanas máximo, se tiene que elaborar el PAC. Ahora ya es mediante un taller organizado por la parte administrativa, ¿sí?, con la participación obligatoria de las unidades solicitantes, y culminar en un documento, ¿sí?, cuál es el PAC, que este PAC tiene que ser difundido a inicios de gestión. Estamos hablando de enero, ¿sí? La MAE es quien designa, ¿sí?, mediante resolución expresa al RPC, RPA, en las modalidades que correspondan, ¿sí? Y eso es en base al PAC. Como decía, en mi ex entidad, por ejemplo, tenía una sola licitación, prácticamente todos eran AMPE. En algunas entidades, ¿sí?, pero son licitaciones ingentes cantidades, 10, 11, 12, depende de la entidad, ¿sí? Gobernaciones, en Gobernación de La Paz, por ejemplo, las licitaciones son a doquier, ¿sí? Entonces, en función a la magnitud, ¿sí?, tiene que designar. Decía, por ejemplo, en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ¿sí?, todas las subalcaldías prácticamente tienen una autoridad, un RPC. ¿Cuántas subalcaldías tendrá el Gobierno Municipal de La Paz? Que es una entidad tremendamente grande. Imagino que debe ser unas 15 subalcaldías. Por tanto, serán 15 RPC o RPA en este caso, ¿sí? Entonces, está en función de la magnitud y la forma o los mecanismos para designar a los RPC o RPA, ¿sí? Luego, la MAE designa al responsable o comisión de recepción, competencia de la MAE.
Dice, puede delegar al RPC o RPA, ¿sí?, la designación, o si no, también a la autoridad responsable de la unidad solicitante, puede designar. Para fines de control interno, y en mi ex entidad, en la anterior, la MAE no delegó, ¿sí?, porque el RPC o RPA designa la comisión, y la MAE designaba otros funcionarios o servidores públicos como comisión de recepción. Según la MAE anterior, ¿sí?, de mi entidad, en una entidad descentralizada, decía, ¿sí?, tiene que haber diferencia de atribuciones, ¿sí? Según esta MAE, dice, no pueden ser los mismos integrantes de la comisión de recepción, como digo, calificación como comisión de recepción. Dice. Son criterios que se manejan en cada entidad, ¿no?, a fin de hacer prevalecer el control interno. La MAE, ¿sí?, es el que aprueba los inicios de contratación por excepción y emergencias. En este caso, estas modalidades de contratación por excepción y emergencia asume la MAE. Por tanto, tiene que autorizar el inicio del proceso de contratación. La MAE tiene que suscribir los contratos, pudiendo delegar también al RPC o RPA según la cuantía. Pues eso se da en algunas entidades. Hay contratos por 20.000, 30.000. En algunos casos, modalidad de contratación menor lo delega al RPC o RPA. En otros casos, hasta 200.000 delega, sí. Y cuantías altas asume la MAE. Por eso digo, mucho depende de la filosofía, ¿sí?, el estilo de gestión y dirección de la MAE. Yo admiro a una ex MAE, que ha sido ministra, ha sido directora, ha sido juez sumariante, es decir, una señora que conocía toda la norma de gestión pública. En otras palabras, conocía las normas de contrataciones, excelente en cuanto a su capacidad, te daba seguridad en alguna instancia, y se confiaba. Y ella decía cuándo delegar y cuándo no delegar. Prácticamente casi no ha delegado ni siquiera la conformación de la comisión de recepción, ni la delegación de suscripción de contrato, porque quería aplicar el control interno. Además, conocía la norma. Pero hay MAEs, y eso hay que reconocer, uno ya lo vive, he conocido más de 20 MAEs, hay MAEs, pero años luz con la norma, ¿sí? Eso es una realidad también. Por eso tienen 2 o 3 asesores. Yo conocí un ministro que tenía 2 asesores que se los revisaban todo, ¿sí? Puede ser. Uno era consultor y el otro el asesor, conforme a la estructura. ¿Por qué? Porque la MAE dice, no conocía, era muy sincero, es decir, desconozco estos aspectos, prefiero que se los revisen. Puede ser. Pero siempre tiene que conocer la MAE, ¿sí? Eso dice la norma, ¿sí?, técnicamente calificado. La MAE es el que resuelve los recursos de impugnación, recursos administrativos de impugnación, que imagino que ya lo van a ver en el siguiente módulo, ¿sí?, porque un proponente puede presentar una impugnación cuando vea que sus intereses de participar han sido afectados o lesionados. Y la MAE puede cancelar, suspender o anular procesos de contratación. Se anula, suspende o cancela los procesos antes de la suscripción del contrato. Estas son las funciones de la MAE que sí o sí tiene que cumplir conforme al decreto 181. Y acá vamos a ver las funciones principales del RPA, porque este módulo es exclusivamente hablar de lo que es AMPE. Por tanto, vamos a explicar cuáles son las funciones del RPA en la modalidad AMPE. Primero, que está designado por la MAE, mediante una resolución. Sus funciones principales del RPA, del responsable del proceso de contratación para AMPE. Verificar que la solicitud se encuentra en el POA y el PAC, y verificar la certificación presupuestaria. Eso es sencillo, obviamente. En el proceso ya está el PAC,
¿sí? En el proceso ya está en la carpeta, ya se adjunta la certificación, que puede ser el CIGEP, el preventivo, el C31, de acuerdo a la entidad, ¿sí? Ya estamos verificando, ¿sí?, la certificación POA, ¿sí?, y obviamente el PAC adjunto, una fotocopia donde está inserto la constatación. El RPA, inmediatamente de verificar, aprueba el DBC. Esa es la diferencia con el RPC. Ya aprueba, ¿sí?, y autoriza el inicio de procesos de constatación. En mi experiencia con tantas auditorías que tuve, o que tuvimos los integrantes, ¿sí?, siempre nosotros hacemos colocar de manera expresa. Bueno, yo me hice, inclusive me lo hicieron un sello, colocaba en el sello, sí, apruebo, ¿sí?, apruebo el DBC y autorizo el inicio del proceso de contratación firmado. Bueno, en algunos casos lo escribía, ¿no? Se aprueba el DBC y autorizo el inicio del proceso de contratación. En otra entidad ya tenía un formatito, una comunicación, donde decía, se prueba y se autoriza el inicio del proceso de contratación. No vale algún proveído que es ya prácticamente se ha vuelto común, ¿sí?, proseguir el trámite para su atención, para su consideración. Los proveídos genéricos no va en materia de proceso de contratación. Tiene que decir, se aprueba. Y el DBC tiene que estar rubricado y firmado por el RPA, ¿sí?, y quien ha elaborado el DBC, obviamente del área de contrataciones, ¿no?, sus sellitos, como decimos, sus vistos buenos. Ya está aprobado y autorizado, hay que subir al SICOES, hay que publicar por los plazos, ¿sí?, porque en cuantías hasta 200.000 es 4 días para la presentación de propuestas, 4 días hábiles. El lunes se sube al SICOES y para el viernes es la recepción de propuestas, ¿sí? No hay la figura acá obligatoria de una reunión de aclaración, de una inspección previa, consultas escritas, etc., por los plazos, para que además ya está aprobado el DBC. Que difiere con licitación, donde sí, en esa modalidad, que ustedes ya lo van a ver, o tal vez ya lo han visto, obliga, sí, las actividades previas. Luego el RPA designa al responsable de evaluación o comisión de calificación. El plazo está abierto, ¿sí? Puede ser 2 días antes, 3 días antes. La diferencia es que esta norma, la 180, es tan abierta que difiere con las normas anteriores, ¿sí?, donde ya decía que 3 días hábiles o 5 días hábiles de la presentación de propuestas se designa la comisión. Había plazos fatales en el mismo decreto. Esa filosofía lo mantiene el reglamento de la Contraloría. En el reglamento de la Contraloría, que está vigente hasta la fecha, mantiene, ¿sí?, los días para nombrar a la comisión de calificaciones. Sí, es contundente, además, ¿sí? Inclusive para la conformación de la comisión de calificación es antes el decreto 27328, por decir, decía, deberá ser integrado por representante de la unidad administrativa, representante de la unidad solicitante, representante de la MAE, decía los decretos anteriores, y con un cargo, presidente, ¿sí?, secretario, vocal. Ahora no, simplemente es como integrantes, no hay esa figura de presidente, secretario, vocal. Como le digo, la 181 se ha vuelto muy abierto, flexible, genérico en algunos casos, ¿sí? Cuando comparo con el reglamento de auditorías, todavía mantienen los cargos. Hay el representante de la MAE, etc. Son esas novedades que se han dado con la 180. Luego, el RPA tiene que aprobar el informe de evaluación, ¿sí?, o de la comisión de calificación, sus recomendaciones para tomar la decisión si puede adjudicar o tal vez declarar desierto. Puede apartarse, pero claro que sí. O puede pedir complementación a la comisión, pero claro que sí, es su facultad. El RPA puede cancelar, anular o suspender un proceso de contratación.
Para ello tiene que haber un informe técnico y legal, ¿sí? El RPA, sí, tiene que adjudicar o declarar desierta la contratación mediante resolución, cuando sea mayor a 200.000 bolivianos. Ahí va la pregunta, ¿sí? ¿Y por qué no menor a 200.000 con resolución? Ah, es que la norma señala que las impugnaciones, ¿sí?, los recursos administrativos de impugnación proceden a partir de 200.000. ¿Sí? Por tanto, ¿sí?, la impugnación procede contra las resoluciones que aprueba el RPA, puede ser también el RPC. Menor a 200.000 no existe o no hay los recursos de impugnación, no proceden, ¿sí? Segundo, que no es una resolución de adjudicación, puede ser una comunicación, una nota, etcétera, de acuerdo a lo que señala el reglamento específico. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Y por qué a partir de 200.000? ¿Y por qué no a partir de 100.000? ¿Sí? Porque hay obras que cuestan 100.000, hay consultorías que valen 100.000. Yo quiero saber cómo me fue en un proceso de contratación, por qué estoy descalificado, por qué soy segundo, etcétera. ¿Sí? Esa es la pregunta que se está dando. Pero la norma mantiene hasta la fecha. A partir de 200.000 sí se puede impugnar. Por tanto, se tiene que adjudicar o declarar desierta con una resolución. El RPA puede requerir la ampliación del plazo de la validez del propuesto. Puede solicitar adicionar otros 30 días más, es decir, en función a las contingencias que se presenten en un proceso de contratación. Puede que se suspenda, ¿sí?, puede que se anule y se vuelva al vicio más antiguo y nuevamente un nuevo cronograma, de acuerdo a los acontecimientos que se susciten en un proceso de contratación. Puede solicitar la ampliación de validez del propuesto. El RPA, en la norma básica dice, en la 181, que también asume, ¿sí?, la contratación en la modalidad contratación menor. Contratación menor. Ustedes saben que a partir de la siguiente semana ya va a cambiar la forma de contratación menor. Están elaborando en este momento el manual de operaciones SICOES, ¿sí?, y también el procedimiento para el RESAPS. También el RPA asume la modalidad de contratación directa, ¿sí?, cuando es menor a 1 millón de bolivianos. Esa es una modalidad, ¿sí? El RPA asume hasta 1 millón, y a partir de 1 millón es el LPC. Bien, hemos tratado de enfatizar, ¿sí?, las funciones de los participantes del proceso de contratación. Pero de manera genérica, también hablaremos del RPC. El RPC es prácticamente similar al RPA, solo que tiene que ser mayor a 1 millón y que en licitación pública el RPC tiene que aprobar el DBC luego de la reunión de aclaración. Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plazo de presentación de propuestas en licitación pública son 15 días hábiles. En el interín de estos 15 días hábiles tiene que existir de manera obligatoria las consultas escritas, inspección previa y reunión de aclaración. Producto de la reunión de aclaración con o sin enmiendas, recién el RPC aprueba el DBC y lo publica en el SICOES. Esa es la diferencia. En cambio, en AMPE el RPA no aplica esa figura porque ya al inicio lo aprueba. Luego hablamos de la unidad solicitante, como su nombre indica, es solicita. Es la instancia que solicita un bien o servicio, ¿sí? Prácticamente son los que elaboran las especificaciones técnicas, estiman el precio referencial, ¿sí?, solicitan la certificación, ¿sí?, luego tienen que documentar para luego solicitar al RPC o RPA un proceso de contratación. La parte de unidad administrativa, hay mucha confusión respecto al término unidad administrativa.
Uno piensa que en un ministerio, de acuerdo a la estructura, existe una unidad denominada administrativa, ¿sí? La DGA, la Dirección General de Asuntos Jurídicos Administrativos, tiene 3 unidades: unidad de recursos humanos, unidad financiera y unidad administrativa. Y algunos servidores públicos dicen unidad administrativa como si fuera la competencia de todos los actos administrativos, sino en el reglamento específico, ¿sí?, el SAFS, se tiene que aclarar, y ahí hay un artículo que dice: la unidad administrativa es el director general de asuntos administrativos. La unidad administrativa es, si es una gobernación, el secretario departamental de administración y finanzas. En un municipio, la unidad administrativa es el secretario municipal de administración y finanzas. O la unidad administrativa es la Dirección General de Operaciones en una entidad descentralizada. O la unidad administrativa es, bueno, de acuerdo a la estructura de la entidad. La unidad administrativa es la que asume el área administrativa donde está presupuesto, contabilidad, obviamente la parte de contrataciones, etc. Es un término amplio, ¿sí? Y eso en el reglamento específico se tiene que aclarar. Unidad jurídica. En los ministerios se llama DGAJ, Dirección General de Asuntos Administrativos, o en las gobernaciones es el Secretario Departamental de Asuntos Jurídicos. Depende de las estructuras, ¿no? La dirección jurídica asume como unidad. Luego vienen, ¿no?, los técnicos calificados como responsables de evaluación o comisión de calificación. Bien. Vamos a ver ahora las prohibiciones que señala la norma para los participantes del proceso de contratación. ¿Sí? Dicen Hay una consulta. Una consulta, tal vez no es Dígame. precisamente relacionado a una modalidad amplia, pero me puede sacar de la duda. En un proceso de contratación directa por la emergencia sanitaria o aplicando el Decreto Supremo 4174, ¿es necesario el tema de la conformación de la comisión de calificación para la adjudicación en el proceso de contratación de un bien? Licen, es que hay en el reglamento que nuestra institución ha sacado, no especifica, digamos, si el RPCD debe nombrar a los miembros de la comisión de calificación, y estos a su vez elevar el informe correspondiente de evaluación y recomendación. ¿Es necesario ese procedimiento, Licen, o se puede obviar, o depende del reglamento de cada institución? Muy bien. Es sinónimo de contratación por excepción, emergencias, esta contratación directa, ¿sí? Primero, asume la instancia superior, en emergencia la MAE, excepción la MAE, acá de acuerdo a la cuantía, ¿sí? Y tiene que haber un procedimiento. Como todos estos documentos, luego de concluir el proceso, se van a remitir a la Contraloría, ¿sí? Y para fines de un respaldo documentado, algunas instancias incorporan una comisión o un responsable de evaluación. Es bueno que evalúe cómo ha sido ese proceso en cuanto al cumplimiento de los requisitos. ¿Por qué? Porque sí o sí, para la suscripción de contrato, tiene que cumplir todas las condiciones legales, administrativas, técnicas, que tienen que presentar su garantía, que tienen que tener su RUPE, por decir, no era 20.000, que tienen que presentar sus documentos de NIT, ¿no?, el CIGEP, o inclusive esto de los certificados a las AFPs. Son documentos que se tienen que cumplir. Y para ello tiene que verificar a alguien. Ese alguien puede ser una comisión o un técnico de evaluación como responsable. Y que diga, cumple, y se suscribe el contrato y la MAE autoriza. Porque si no lo evalúan o verifican, ¿sí?,
puede haber algún problema. ¿Qué tal si no han pedido algún documento? Estoy pensando, el NIT se les fue. Suscriben el contrato y ¿con qué NIT? O se les fue el SUPE. Ya tenés problemas. ¿Sí? Entonces yo siempre sugiero que conforme, no como dice la norma, una comisión de calificación, no. Alguien que evalúe. Y eso tiene que estar en el procedimiento. Pero ese alguien va a ser, pues, responsable de evaluación o calificación, que normalmente recae en la unidad solicitante, si no queremos conformar una comisión. Que la unidad solicitante, el interesado de esa compra, de esa contratación, evalúe. Y eso coloque en el procedimiento y no hay inconveniente. Ahora, si no, porque la norma no te obliga, si no lo conformas, hay un riesgo, ¿sí? De que para la suscripción del contrato no cumpla todas las condiciones legales, técnicas. Y nos demos cuenta, cuando ya están firmando el contrato, dice, lo que pasó con una consulta, me dice, licenciado, ¿podemos declarar desierta una directa? No hay ese término. En excepción, emergencia, indirecta, no se declara desierta por sus características. Por eso que, como su nombre que es directo, ya antes del inicio del proceso, ya tenemos al posible proponente. Y hay que hacer cumplir las condiciones para no tener inconveniente. En ese procedimiento que exige también la norma, pueden incorporar una parte, un punto que diga evaluación. Bien, continuamos. Prohibiciones a los participantes del proceso de contratación. Eso está en la norma, ¿sí? Cuando finalicemos la siguiente semana, veremos si cuán aplicable es estas prohibiciones, se estará cumpliendo, ¿sí? Primero, dice, exigir mayores requisitos a los establecidos en el DBC, ¿sí? Si no podemos incorporar requisitos adicionales, ¿sí?, fuera de lo que establece el DBC. Eso es una prohibición. Está prohibido contratar agencias o entidades para que lleven adelante a su proceso de contratación, entre comillas, intermediarios, ¿sí? Antes, sí, la norma permitía que una entidad que no tenía capacidad técnica y de gestión para hacer un proceso, podían contratar una agencia. Es como ahora, no sé, para contratar personal, ¿sí? Algunas entidades contratan a una empresa especializada para que haga la convocatoria del personal, ¿sí? Lo mismo había en materia de bienes y servicios, pero desde el decreto 27328, inclusive más antes, ya no se contrata agencias o entidades especializadas para llevar sus procesos de contratación. Tiene que asumir la entidad. Está prohibido iniciar procesos de contratación sin contar con certificación presupuestaria, ni con diseños, planos y costos finales actualizados, que normalmente en entidades, cuando un proceso vinculado a obras, ¿sí?, dura promedio, no sé, 2, 3 años, ¿sí? Entonces, tiene que contar primero con toda la parte técnica, diseños, planos, costos finales, y en función a la cuantía, ustedes saben que el presupuesto es anual, ¿sí? No es una certificación para el monto total, es de enero a diciembre, pero tiene que haber un documento que respalde que esa obra, por ejemplo, y en la siguiente lo van a saber, que tiene que garantizar a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que tiene que tener su código SICIN, donde dice que esta obra tiene un costo, no sé, de 100 millones de bolivianos y se va a ejecutar en 3 años, ¿sí? Entonces hay que adjuntar, tiene que haber esa documentación. Está prohibido fraccionar las contrataciones, y eso se ha modificado con el decreto 4308. ¿Ya? Vean ese decreto, donde señala que no podemos estar utilizando, entre comillas, la contratación menor o apartarnos del PAC. Más que todo, este último decreto que salió en septiembre, la 4308 o en agosto, enfatiza que no podemos estar derivando a esta modalidad denominada contratación menor. Y qué pasa es que si a fin de ejecutar, se apartan del PAC. Si está como AMPE por 200.000 o 100.000 y los realizan como contratación primero por 50 y luego unos cuantos días o semanas otros 50.
Y eso es sujeto a auditorías, porque el PAC ya está aprobado en enero y vemos que se ha apartado que ahora puede darse, pero siempre y cuando se modifique el presupuesto. Si el presupuesto era 100.000 y por modificaciones se quedó con 30.000, ok, y al PAC lo actualizarán pues por 30.000, porque el PAC simplemente es bajar la información del POA y presupuesto, y usted sabe que en cada gestión el POA y el presupuesto se modifican o se reformulan. ¿Cuántas veces? Una vez, 2 veces, puede ser cuantas sea, ¿sí? En función de las necesidades. Por ejemplo, en esta gestión, obviamente, ha habido muchas modificaciones presupuestarias. Se ha creado la apertura programática del COVID-19, etc. Entonces, han tenido que acudir a varias partidas. Por tanto, el PAC tiene que estar ajustado en función de esos cambios. Ahí no habría ninguna prohibición porque no se está fraccionando, sino se ha modificado el presupuesto. Luego, realizar procesos de contratación en proyectos de inversión. A esto me refería, ¿no? Aquellas obras de envergadura que duran más de un año, que no cuenten con financiamiento para el total de la inversión. Eso es lo que decía, tiene que garantizar con un documento que se llama el famoso CIF, ¿no? Convenio Interinstitucional de Financiamiento, que se genera a partir del Ministerio de Planificación. Acá dice, está prohibido proporcionar información que afecte la legalidad y transparencia de los procesos de contratación. Pues está prohibido establecer relaciones que no sean escritas con los proponentes, salvo los actos públicos, bueno, ¿sí? O está prohibido aceptar regalos, beneficios del proponente, representante legal. Es otra realidad que habrá que ver, ¿sí? Cuánto, cómo se cumple estos aspectos, ¿sí? En esta coyuntura de las denuncias que estamos escuchando en los medios, creo que estas prohibiciones no se están cumpliendo, ¿sí? O está prohibido realizar la apertura o lectura de propuestas en horario y lugar diferente a la convocatoria. Esto también, es decir, por eso es que una convocatoria tiene que tener, si es un edificio, ¿sí? Piso 1 o planta baja, el lugar correcto. ¿Está prohibido vender el DBC? Bueno, creo que ya no. Antes sí se vendía, era el pliego de condiciones. Ahora no, ya no se vende, ¿sí? O cobrar alguna retribución para que un proponente esté habilitado a participar en un proceso de contratación. ¿Sí? Es decir, no sé, estoy pensando, imaginando, que le pueden ayudar al proponente, modificar la hora, no. Prohibido. O direccionar el contenido del DBC, ¿sí? Tomando como criterio la marca. Mira, hay tantas experiencias, ¿sí? En la Caja Nacional hemos visto cómo direccionaban la compra de medicamentos. O en otras entidades, la compra de vehículos. Faltaba la marca, ¿sí? Colocaban tablero 2 metros con 20 centímetros. Tanque de gasolina con 60 litros. O etcétera, detalles que cuando verificamos ya estaba dirigido a una marca. Por eso que tenemos que dejar abierto. Tanque de gasolina 60-80. Tablero entre abierto. Aspectos técnicos que tienen que revisarse sin perjuicio de la unidad solicitante, la parte administrativa. O está prohibido realizar todo acto contrario a las normas básicas del SAPS. Bien. También existe la figura de causales de excusa, ¿sí? Especialmente para todos los participantes en un proceso de contratación. El RPC, RPA, la comisión de calificación, comisión de recepción, servidores públicos de la unidad jurídica, unidad administrativa, quienes intervienen en un proceso de contratación, se excusarán a participar en un proceso de contratación por las siguientes causales. Tener relación de interés personal o económico con el proponente. Si la MAE, si el RPC o alguien del proceso que participa tiene una relación de interés económico, se tienen que excusar. O tener vinculación matrimonial, ¿sí? Puede que resta.
y nos damos cuenta que es la cónyuge, la esposa de uno de los miembros de la comisión o del RPC o RPA, entonces se tiene que excusar. O grado de parentesco, acá dice hasta el tercer grado de consanguinidad. Y segundo de afinidad o el derivado de los vínculos. Por eso que tiene que ver una pequeña matriz en el marco del código de familia. ¿Hasta qué punto llega el tercer grado? Padre, hijo, ¿sí? Nieto, o segundo de afinidad, será el tío, el sobrino. Entonces tiene que ver un cuadro, porque si llega al tercer grado, o cuarto grado, o quinto grado, no aplica, dice tercer grado. Entonces es una pequeña matriz que mucha entidad ya lo tiene elaborado, ¿sí? Para fines de determinación del parentesco. O tener litigio pendiente con el proponente, ¿saben? Que en este mundo de las contrataciones todo el mundo se conoce, ¿sí? No solamente con el proponente, puede ser con algún socio, con un accionista. Y esto se presenta. En materia de obras, casi se presenta en 2 ocasiones, porque uno de los miembros de la comisión de calificación, que era un ingeniero civil, ¿sí? Tuvo litigio pendiente con la empresa que estaba presentando, ¿sí? Y sospechosamente solicita la carpeta de esa empresa, ¿sí? Y comienza a revisar. Yo dije, qué voluntarioso, qué excelente profesional, ya está comenzando a trabajar luego de la apertura, etcétera, pero no estaba buscándole todos los errores a esa empresa. Y más bien que la empresa representa señalando que el señor X tiene litigio con nuestra empresa, por tanto solicitamos su excusa, nos llega la nota. Entonces, resulta que evidentemente había un litigio porque no le van a pagar sus beneficios sociales al ingeniero, la realidad. O tener relación de servicio con el proponente, o haberle prestado servicios, ¿sí? Durante el último año previo al inicio del proceso de contratación, pero claro, conoce el know-how, sabe toda la información, ¿sí? Ahora, cuando se detecte estas causales de excusa, ¿sí? Prácticamente tiene que hacerlo, pero en el plazo lo más antes posible, ¿sí? Dice el RPC o RPA de oficio, dice la norma, de oficio en un día hábil. Es decir, ya tiene que estar consciente el servidor público, porque luego de la apertura hacemos un pequeño cuadro de información en nombre de la empresa, su representante legal. En ese cuadrito cada uno tiene que verificar si tiene causal de excusa. Y si lo tiene, tiene que excusarse de oficio. De oficio. Y lo más antes posible. Entonces, ¿ante qué? Si es el RPA, será ante la MAE, porque la MAE lo designa el RPA. Si son miembros de la comisión de calificación, entonces será ante el RPC o RPA, porque ellos son los que designan. Si es la comisión de recepción, MAE. Si son los servidores públicos del área administrativa y área jurídica, ante el RPC-RPA. Ahora, la omisión de excusa no dará lugar a su recusación. El proponente no puede impugnar, no puede recusarlo, ¿sí? Pero será considerada, ¿sí? Como Miguel, no causal se de escucha bien, hay responsabilidad. un micrófono encendido, perdón, por favor. Hola, hola. Sí, por Por favor, el favor, dice, micrófono no lo se pueden escucha bien, hay un silenciar. micrófono encendido. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, si es que no se excusara el servidor público, será causal de responsabilidad por la función pública. Pero es lo bueno es que me dice que ya está mejor. Pero hay infecciones, es cuestión de tiempo para que ya se mejore. Le ha aumentado calmantes.
Ya me Android. Ya le voy a decir mi Android. Ya me Android. No voy a decir. Sí, ahí estamos progresando, pero bien. Ya no me Android, te voy a decir. Carlita, apaga las luces de tu cuarto. Línea, se atiende su llamada. Bien. Estamos solicitando que silencie su micrófono a la persona. Sí. Estamos viendo Carlita. Bien, continuamos. Entonces, no es causal de excusación si es que detectar en ¿El eucalipto? las causales de excusa, pero el servidor público será, ¿sí?, sujeto a responsabilidad por la función pública. Bien, continuamos. Impedidos para participar en los procesos de contratación. Esto también está en la norma, ¿sí? No pueden participar en un proceso de contratación servidores públicos, ¿sí?, que tengan deudas pendientes con el Estado. En este caso significa que tiene que estar ejecutoriado, ¿sí? Pliegos de cargo ejecutoriado o no pagados. No pueden participar en el proceso. O que tengan sentencia ejecutoriada Me ha hablado nomás rápido porque con impedimento para ejercer el comercio legal. Que se encuentren cumpliendo sanción penal, ¿sí?, que tengan sentencia ejecutoriada. Ese es el término, que tengan sentencia ejecutoriada. Un momentito. No sé, del módulo 4. Por favor. Sí, porque está conversando bastante, ¿ya? Bien. Otro impedido. Aquellas que se encuentran asociadas con consultores que han asesorado en la elaboración del DBC. Es una realidad, sí. Muchos elaboran sus TDRs, si tienen referencia. Prácticamente como se dice, lo direccionan, ¿sí? Esa es una prohibición. Están impedidos de participar en un proceso cuando se detecten esos aspectos. O que esté en quiebra, disolución de empresa. En una experiencia en materia de obras, había denuncias de que la empresa que participaba estaba en quiebra, ¿sí? Bueno, ¿cómo puede determinar que una empresa esté en quiebra? Porque la nota llegó a la entidad señalando que la empresa X está en quiebra, que por tanto solicitan la exclusión del proceso. Analizamos la nota y evidentemente había las versiones de que estaba en quiebra, pero ¿cómo determinamos que está en quiebra? Porque en materia de licitaciones, por ejemplo, se le solicita pues la información financiera de las últimas gestiones y hay que hacer una operación para ver su índice de liquidez o acidez. Son operación y que tiene que ser mayor a 1. Si no es mayor a 1, evidente, la empresa está en quiebra, pero en materia de contabilidad todos presentan mayor a 1. No había un mecanismo. Entonces, hay instancias técnicas que tienen que verificar la quiebra. O que están impedidos los representantes legales, accionistas, o socios que tengan vinculación matrimonial o parentesco con la MAE. No pueden participar.
o los ex servidores públicos que ejercieron funciones hasta un año antes de la publicación de la convocatoria. Algunos puntos han sido sujetos de observación para que el órgano rector modifique, ¿sí? Un ex servidor público de una entidad que se fue por razones, bueno, que pues una desvinculación o denuncia, ¿sí? Y que luego quieren participar como consultor en esa entidad, no pueden participar hasta que transcurra un año. Es una especie de muerte civil para el señor o para el ex servidor público, trabajar con su ex entidad como consultor. ¿Sí? Algunos decían hay que aminorar o hay que modificar. Había sugerencias hasta de 6 meses, algo así, pero se mantiene. O están impedidos de participar los mismos servidores públicos que ejercen funciones de la entidad y participan, o son como controladores, ¿sí?, de alguna empresa. Esto es lo que, miren, esto salió el año 2009, pero existía ya en las normas anteriores, y esta parte se verificaba, ¿sí? Se verificaba que evidentemente estaban impedidos, y la norma era contundente. En ese entonces, sí. Ahora todavía mantiene el reglamento de la Contraloría, dice, cuando se detecte estos casos, decía la norma de hace 15 años, ¿sí?, los antecedentes, dice, serán remitidos al Ministerio Público. Entonces nadie podía arriesgar. Pero ahora en el decreto 181 ya no existe ese paso feliz. En caso de detectarse los incisos A, B, C, D como impedidos para participar, serán sujetos a la remisión de antecedentes al Ministerio Público. Ya no existe. ¿Será por eso que estos últimos tiempos no se está cumpliendo? Habrá que modificar con algunos acápites de contundencia para que cumplan estas partes de impedidos. Y lo que está en rojo son los últimos que aparecieron con la 1497 y últimos decretos, que también están impedidos de participar aquellos proponentes que hayan desistido de suscribir el contrato. Orden de compra, orden de servicio, y no podrán participar hasta un año. Significa que hay que informar al SICOES, y en el SICOES están como impedidos, entre comillas, castigados, ¿sí?, por un año. Es por eso que cuando una comisión de calificación verifica el NIT, ingresa al SICOES y sale impedido, entonces no participa. O cuando aquellos proponentes, ¿sí?, cuando se hubiese resuelto el contrato, ¿sí?, por causales atribuibles a estos. En este caso, si son contratos, cuando se resuelvan por incumplimiento al contrato, se les podrá castigar, entre comillas, no podrán participar hasta 3 años después de la fecha de la resolución del contrato. Si es orden de compra, orden de servicio, no podrán participar hasta 1 año después de la fecha de incumplimiento. Esta es la novedad, tal vez, que salió el año 2009, ¿sí? Por eso que informar a las SICOES para impedidos se cumple, ¿sí?, porque no pueden participar. Y realmente, estar castigado 3 años, viste que muchas empresas hacen todo lo posible para que no se les castigue, pero ya pasa más de 10 años, desde el 2009. Hemos visto que en materia de contrataciones se crea un misil y al día siguiente ya está el antimisil. Ven la forma, ¿sí? La forma de seguir participando será con otra denominación, etc. Bien, seguimos. También existe el conflicto de intereses, ¿sí? Es decir, no se puede contratar a proponentes en los siguientes casos, ¿sí? A personas naturales o jurídicas, en forma asociada o no, no podrán participar en el mismo proceso bajo ninguna razón. O la persona natural o jurídica o sus filiales contratados por la entidad convocante para proveer bienes, ejecutar obras o prestar servicios, no podrán participar o prestar servicios de consultoría respecto a los mismos. Hay conflicto de intereses. Eso también está en la norma. Bien. Ahora vamos a llegar, ¿sí?, a hablar de las modalidades, cuantías y plazos. En materia de contrataciones,
los servidores públicos que están en el área de contrataciones, obviamente que tienen que conocer las 6 modalidades sin perjuicio de las otras. Estas 6 modalidades que establece la norma, ¿cuáles son? Contratación menor, contratación AMPE, licitación pública, contratación por excepción, contratación por emergencias y contratación directa de bienes y servicios. Son las 6 modalidades que establece la norma. Y hay que conocer sus cuantías. Contratación menor, de 1 boliviano hasta 50.000. No hay plazo. AMPE, de 50.001 hasta 200.000. Es una primera forma. Plazo, 4 días hábiles mínimo para la presentación de propuestas. Y AMPE de 200.001 hasta 1.000.000, plazo de presentación 8 días hábiles mínimo. Decíamos que se divide en 2 formas AMPE, porque a partir de 200.000 se emite una resolución, ya sea de adjudicación o declaración de cierre. Además, a partir de 200.001, ¿sí?, son impugnables. Son impugnables. Luego tenemos licitación pública, ¿sí?, que es mayor a 1.000.000. Hasta 70 millones son nacional, plazo 15 días hábiles, y mayor a 70 millones se llama internacional. Antes era mayor a 40 millones, ahora es 70 millones. ¿Sí? Plazos, 15 días mínimo para la presentación de propuestas y 20 días hábiles en la licitación internacional. Hay una norma, la 1999, donde señala que si son obras, entonces el plazo de presentación de propuestas será también 15 días, solo para obras, cuando es internacional. Luego, contratación por excepción. Asume la MAE, ¿sí? No hay límite de monto, pero se tiene que cumplir las causales que establece el artículo 65 del decreto. En sus inicios, la primera norma tenía 7 causales por excepción. Luego, el año 2001, 9 causales, hasta el año 2004, 9. Inclusive, una causal de excepción eran las emergencias. Una contratación de emergencia era una causal de excepción hace años. Ahora, revisando el decreto, y hemos llegado al inciso B chica, ya son prácticamente 25 causales de contratación por excepción. Pero hay de todo, ¿sí? Entonces, se aplica por excepción según las causales que establece la norma. Y ahí tiene que haber una resolución técnica y legal, ¿sí? Asume la MAE, no hay límite de monto, no hay plazos, pueden tomar como modelo algún DBC, etc. Lo mismo en emergencias. Y en contratación por emergencias hay que cumplir una ley, la ley 602 de desastres y emergencias. Por tanto, se tiene que declarar a través de una norma que es emergencia nacional, departamental o municipal. ¿Sí? Eso está en la ley 602. O la contratación directa de bienes y servicios. También existen varias causales. ¿Sí? Estas causales tienen que ser conforme a la norma en función a la cuantía. Si la cuantía es menor a 1.000.000, asume el RPA. Si es mayor a 1.000.000, asume el RPC. En la contratación directa no interviene la MAE, sino RPC o RPA. La MAE solamente asume excepción y emergencias. Contratación menor asume, de acuerdo a la norma, RPA. AMPE, RPA. Licitación pública, el RPC. Y los plazos, eso está en la norma, no se puede aminorar, ¿sí? Y acá están, vamos a ver, ¿sí?, los plazos. ¿Sí? Estamos colocando como ejemplo el mes de agosto. Respecto al cronograma que tiene que ser parte del DBC, el cronograma de plazos, y ver exactamente cuánto tiempo dura una contratación AMPE. Asumimos que es el mes de agosto, ¿sí?, y el primer día hábil de agosto se publica en el SICOBES, el DBC, después de cumplir todas las formalidades de la unidad solicitante,
precios referencial, POA, PAC, ¿sí? La certificación presupuestaria, los ETs, etcétera, etcétera. Entonces, se elabora el DBC en AMPE y se publica el día lunes 3 de agosto. Como la norma dice mínimo 4 días hábiles, si es menor a 200.000 o igual a 200.000, contamos los 4 días, 1, 2, 3, 4, el día 10 de agosto será la presentación de propuestas. Y la norma señala que inmediatamente, ¿sí?, la comisión de calificación asume, conforme a sus competencias, ¿no?, análisis, evaluación, calificación de las propuestas. De acuerdo a la experiencia, ¿sí?, a la comisión le damos solamente 2 días hábiles para que elabore el informe. Esos 2 días será el 12 de agosto. El 12 de agosto. Informe de la comisión. Este informe tiene que ser remitido ¿ante quién? Ante el RPA. Y RPA también se da otros 2 días hábiles para su adjudicación. Entonces estamos hablando del 14 de agosto, que el RPA adjudica, o puede ser declaración desierta. ¿Sí? Como es menor a 200.000, entonces será con una nota, con una comunicación. ¿Sí? Si es mayor a 200.000, obviamente ya será con una resolución administrativa. Entonces, el día 14 adjudica, y la norma dice que toda adjudicación o declaración desierta hay que notificar al SICOES. Ahí los plazos están en la norma. La norma te dice 2 días máximo para notificar al SICOES. Entonces, notificas el día 18 de agosto, 2 días hábiles. Y de ahí, la norma dice que el proponente adjudicado tiene que presentar sus documentos técnico-legales administrativos en no menor a 4 días. Así dice en el DBC. Entonces, presentación de documentos 4 días será pues los días 19, 20, 21, 24 de agosto. Presentación de documentos. Inmediatamente estos documentos deberán ser verificados, si la compulsa, con los integrantes de la comisión de calificación y la unidad jurídica. Van a verificar documentos técnicos, legales, administrativos, y ahí está abierto, se le da un día, tiempo récord para que la comisión legal verifique, inmediatamente, ¿sí? Luego, para la firma de contrato. Firma de contrato, normalmente se da 5 días, en mi experiencia siempre manejo la coyuntura, ¿sí? En los tiempos de la pandemia, cada semana había gabinete, y el gabinete eran los días miércoles, jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, además eran ministros que estaban en el interior del país como delegados presidenciales para la contención o apoyo al COVID. Los 5 días para que venga a firmar después de su gabinete entre los días 31 de agosto, 1 de septiembre, 5 días. ¿Sabes? Todo lo que está en círculo rojo establece la norma o el DBC, ¿sí? La presentación de propuestas es 4 días hábiles, eso no puede ser modificado. Puede ser 5 o 6, pero mínimo. La notificación en SICOES son 2 días hábiles, eso no se puede modificar. O la presentación de documentos, lo mismo, son 4 días hábiles. Lo demás está abierto, ¿sí? Para la comisión de calificación hemos puesto 2 días, pudo haber sido un día, ¿sí? Es decir, por tiempo y materia de la comisión hay que ver qué tipo de contratación. Si es una convocatoria para consultor individual de línea, por decir, o por producto, normalmente se presentan mínimo 20 o 30 consultores. ¿Sí? En un día, imposible de evaluar. Entonces, un poco hay que ver las características de la contratación y en función a eso nosotros damos estos plazos. Ojo, cuando ya está aprobado el cronograma, ¿sí?, en el DBC, es de cumplimiento obligatorio. ¿Sí? Eso dice la norma, el artículo 47. ¿Sí? El cronograma es de cumplimiento obligatorio. Bien, entonces, hasta la firma de contrato, una contratación AMPE me dura 20 días hábiles.
20 días hábiles. En resumen, sería un mes. Una contratación AMPE dura un mes. Puede ser más, puede ser menos, en función a la decisión que tome el RPA, porque él es el que aprueba el DBC y el cronograma, ¿sí? Cuando ya es mayor a 200.000 AMPE, cambia. ¿Por qué? Porque la presentación de propuesta ya no es 4 días, son 8 días hábiles. Y se puede mantener los mismos días para la comisión de calificación, 2 días, para adjudicar otros 2 días y para notificar otros 2 días. Pero es mayor a 200.000. Entonces, existen los recursos de impugnación. Y la norma me señala que tengo que esperar 3 días hábiles, ¿sí?, luego de la adjudicación y notificación del SICOES, para que si hubiera algún proponente que impugne. Si se presentara una impugnación en estos 3 días, el proceso se paraliza, ¿sí? Hay que notificar a los proponentes que existe un recurso de impugnación, por tanto se suspenden los plazos hasta que se resuelva. Y para resolver la impugnación, ¿sí?, máximo te da la norma 5 días hábiles. Que resolver. Si no hubiera una impugnación, igual espera los 3 días y recién de transcurridos los 3 días, solicitas al proponente la presentación de documentos, no menor a 4 días. La verificación en un día, puede ser 2 días, depende, sí. Y la firma de contrato 5. Entonces, simplemente adicionamos en AMPE mayor a 200.000, 7 días, ¿sí? Los de impugnación 3 días y el de presentación de propuestas 4 días, total 27 días hábiles, que en otras palabras dura un mes y más, son por medio de 40 días calendario. 40 días calendario, una contratación amplia. Lo mismo tiene las características en una licitación y en materia de plazos. Esto ya tiene que ser el dominio, uno ya tiene que tener en su mente cuánto tiempo dura. Lo que pasa es que en algunas entidades hay MAES, porque he conocido varias MAES, donde quieren ya para ayer. ¿Sí? En una entidad X me dice, licenciado, por favor, tenemos un acto donde tenemos que inaugurar y presentar bien el vehículo, ¿sí? Y que para la inauguración está viniendo el ministro de Economía, ahora actual candidato, está viniendo el presidente, el vicepresidente, por favor, para el día 7 de agosto. Estamos haciendo las invitaciones. Caramba, yo dije a la MAE, imaginen que estaba en mi mente, en una pizarreada, y yo le digo, señora MAE, no se va a poder para el día 7. ¿Por qué? Por los plazos. Porque la cuantía era mayor a 200.000, dura 27 días hábiles, 40 días, y que estaba calculado para fines de agosto, o para el 20. No, pero acórtelo, es decir, modifique, usted tiene que ver, usted es el especialista. De eso se trata, ¿sí? Hay maes que entienden, y hay maes que no, imponen. Entonces, es bueno siempre tener estas presentaciones y explicarle que la norma no se puede modificar y tiene que entender que esto se va a dar. Y todavía uno no lo puede asegurar. ¿Y qué tal si se declara desierta? Entonces, no es nomás asegurar un proceso de contratación. Pero yo veo en otras entidades, y, caramba, como si ya fuera seguro un proceso, dice, se va a cumplir. No se cumple. Y esa es la coyuntura, la situación y en el marco de las normas. Bien, este es un ejemplo, ¿sí?, de un cronograma de pasos que el que tiene que manejar sin perjuicio del RPC o RPA, también el área de contrataciones, que esto está parte del DBC. Bien, vamos a continuar, ¿sí? Aquí vamos a hablar del PAC, el Programa Anual de Contrataciones, como decíamos, tiene que estar elaborado a inicios de gestión, en este caso enero, en un taller organizado por la unidad administrativa. Significa, tiene que estar a partir del director, la parte de contrataciones, etc. Y la participación obligatoria de las unidades solicitantes. Tienen que estar los técnicos y la unidad solicitante, ¿sí? Y ahí en
taller en el marco del POA, porque ya está en el POA aprobado. Ustedes saben que estaba viendo que estos días todavía siguen presentando POA al Ministerio de Economía. La anterior semana o esta semana ya venció el plazo, ¿sí? Ustedes saben que la norma señala que la primera semana hábil de cada mes de septiembre se envía al órgano rector, pero ahora estoy viendo que hay retrasos. Ha dado cierta tolerancia o apertura, especialmente en inversión pública, y algunas entidades están enviando recién sus POAs al Ministerio de Economía. Este POA presupuesto que está ya recepcionado al Ministerio de Economía y va a ser sujeto de una evaluación, análisis, ¿sí?, por los técnicos, en este caso los sectorialistas. Imagina que va a haber, siempre existe observaciones, entre comillas, recortes. ¿Sí? Y cuando se aprueba ya el POA presupuesto consolidado, en el mes de diciembre con la ley financiera, normalmente sale entre el 10, 14 y 15 de diciembre la ley de aprobación del presupuesto 2021, ¿no? La ley financiera. Y ahí en enero, octavo, las entidades ya conocen su realidad en cuanto a su presupuesto, ya tienen el techo, saben que han sido recortados, etc. Y en ese marco ya tienen que elaborar el PAC en enero, ¿sí?, con un presupuesto real. No es de extrañarse que si alguna unidad solicitante ha solicitado, no sé, pues, tantos consultores de línea, o ha solicitado en su POA presupuesto algunos bienes, son sujetos de observación o recorte, y puede que tenga de los 10 consultores 2, ¿sí? Eso es una realidad. Aunque esté reclamándole a la MAE, si yo he puesto 10 consultores, señora MAE, ¿por qué no está aprobado? Ha habido observaciones, o ha habido recortes, etc. Y nuevamente será eso. Entonces, el PAC ya tiene que estar adecuado a la contratación solamente de 2 consultores de línea y no de 10, porque así te establece y así señala el POA y el presupuesto. Este PAC es un PAC real, ¿sí?, donde se incorpora todas las modalidades, inclusive puede estar también de excepción, ¿sí?, algunas causales que se quiere contratar, ¿sí?, y tiene que estar llenando un formulario, ¿sí?, donde incluye solamente contrataciones mayores a 20,000, ¿sí?, mayores a 20,000. Menor a 20,000 no requiere PAC, por tanto, tampoco se puede publicar en el SICOES menor a 20,000. Al SICOES se publica a partir de 20,000 carácter obligatorio. Menor a 20,000, no. ¿Sí? Y también hay que publicar en la mesa de partes. En algunas entidades, para no tener complicaciones, he visto de que no quieren ni siquiera llegar a 20,000, ¿sí?, porque no tiene PAC, no tiene SICOES, ¿sí?, y puede haber discrecionalidad. Ok, pero eso también hay que determinar, ¿sí? Eso es lo que dice la última norma, ¿sí? Esos casos no pueden ser sujetos a fraccionamiento. Bien. Luego, las publicaciones y notificaciones. Eso dice la norma, ¿sí? Las publicaciones primero tienen que ser en la mesa de partes, obligatorio, ¿no?, a la entrada principal de la entidad. Luego al SICOES y algún medio de comunicación, opcional, no es obligatorio. En la mesa de partes tiene que estar el PAC. Y todas las convocatorias vigentes que se están realizando, mayor a 20,000 o AMPE, ¿sí?, tienen que estar ahí en la mesa de partes. O las resoluciones impugnables. En cambio, al SICOES hay que informar prácticamente todo. El PAC, las enmiendas, la adjudicación o desierta, la suscripción de contratos, sus modificaciones, orden de servicio, orden de compra, las contrataciones por excepción, emergencias, contrataciones menores, mayor a 20,000, ¿sí?, etcétera. Informes de contratos resueltos, incumplidos, todo lo que se suscite en un proceso de contratación. Y hay varios formularios, a partir del número 100 hasta el 900, hay que publicar en el SICOES. Y cada publicación tiene plazos que oscila promedio 2 días hábiles, ¿sí?, en algunos 5 días hábiles. Pero algunos han ampliado hasta 15 días hábiles, ¿no? La firma
o digo el formulario 400 o el formulario 500, ha habido una holgura de hasta 15 días hábiles para informar al SICOES. Algunas y otras, promedio 2 días hábiles. El incumplir esos plazos, obviamente, como dice la norma, es sujeto al responsable por la función pública. Las notificaciones, ahora en esta coyuntura, con el decreto 4308, todo es vía correo electrónico. Esa vigencia lo ha puesto el decreto 4323, ¿sí? Y también el decreto de vigencia hasta el 31 de diciembre, ¿sí? No es obligatorio, ahora ya no existe la notificación con constancia de recepción, ya no se da, ¿sí? Correo electrónico, y si no se da vía correo, dice la norma, la notificación se dará por realizada en la fecha de publicación en el SICOES. Eso es lo más importante. Publica en el SICOES, ya es sinónimo de notificación, y luego, si da el tiempo, enviará al correo electrónico, ¿sí? Pero en el SICOES se tiene que cumplir, y es una forma de publicar para que todos los proponentes conozcan, ¿sí?, lo que se ha suscitado con una contratación, en este caso puede ser adjudicación o desierta. Bien. Hasta ahí, sí, vas a quedar, porque luego lo vas a traducir en los DBCs. ¿Sí? Hemos abarcado la segunda unidad. Cualquier duda, estamos abiertos a absolver. Y para la siguiente semana ya vamos a ingresar ya a la aplicación práctica del DBC. Y vamos a culminar con ejercicios vinculados a sistemas de evaluación, sea en DBC obras, DBC bienes, y vamos a desglosar, ¿sí?, los formularios que intervienen en un sistema de evaluación. Muy bien. Hasta aquí, preguntas, por favor. Una consulta, ¿cuál es el decreto supremo que modifica las compras menores? La que está en vigencia, ¿sí?, salió primero la 4308, ¿ya? Y se está modificando, complementando con la 4337, que es la última del 16 de septiembre. Gracias, gracias. Licen, Sí, Licen, una consulta, Licen, no le estoy entendiendo. ¿Hay algún trabajo práctico para este fin de semana? Porque yo he enviado el día martes o miércoles un trabajo, una tarea, ¿sí?, que tiene equivalencia a 10 puntos, y un foro con 2 casos. Ahora, en la plataforma tiene que estar la fecha y hora de entrega, tal vez es hasta el día lunes, no me acuerdo porque estoy dictando 12 módulos, pero tiene plazo. Usted tiene que ingresar a la plataforma, ahí está tarea número 1 y foro número 1. pero no he podido ingresar, Licen, ayer, no, yo no he visto, está así los foros, pero del otro licenciado, no de usted. Ah, caramba, entonces hablaremos con el coordinador de plataforma. No, Lic, es hasta el 27 de septiembre. Ah, perfecto, ahí está entonces, está correcto. ¿El plazo vence el 27? Sí, el domingo a medianoche, licenciado. Excelente, normalmente colocamos hasta la 23:59. Licenciado, una consulta, no solo por la tarea, en el anterior módulo habíamos tocado el tema acerca de que el asesor legal podía ser nombrado como RPC o RPA. Imagino que dentro del marco de que sea una contratación para el área legal, pero para el caso que tenemos en la tarea, señala una compra de computadoras, específicamente no pone ni el monto ni el nombre de la contratación, pero yo tengo una seria duda acerca de eso, porque dentro de la 181 también dice que el asesor legal no puede conformar parte de una comisión, y esto de que sea RPC o RPA me causa una gran confusión. Esa es mi duda.
Ese es el análisis que tiene que hacerlo. Lo que hay que hacer es que en una estructura de la entidad, de cualquier entidad, hay una estructura lineal, ¿sí? Que tienen autoridad. Los directores después de la MAE tienen autoridad, los jefes tienen autoridad funcional. En cambio, los asesores son staff o asesor, ¿sí? Su decisión es a través de la MAE. En cambio, un director toma decisiones conforme a la norma. Analícenlo esa parte, porque si les digo ya va a ver la respuesta, ¿no? Un poquito de análisis nomás. Vean, en una entidad, ¿sí? ¿Qué función tiene un asesor? Es indirecta, no es lineal. Una boca, unos ojos, no sé. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciado, respecto del foro también, la tarea, el caso número 2 está enfocado más que todo a un las proceso de funciones de los licitación participantes. pública. A un proceso de licitación pública. No, hemos aclarado, es AMPE. No un proceso AMPE. Como AMPE se considera, lo que yo quiero es que verifiquen las funciones que están en el artículo 32, 33, 34 y de la comisión, ¿sí? Y vean si está correcto en sus competencias. Es un caso donde los actores no están cumpliendo función, hay una confusión. Simplemente decir que la comisión de calificación, sí, tiene que hacer esto. Que la MAE no adjudica, ¿no? La MAE no adjudica un proceso AMPE o licitación, ¿sí? Y que la unidad administrativa, ¿sí?, tampoco autoriza. ¿Quién autoriza el inicio del proceso? Autoriza el RPA, ¿sí? Entonces, esas cositas simplemente es contrastar con la norma y salta a la vista lo que está en las negrillas. Eso es un poco para ya interiorizarse en los participantes del proceso de contratación. En el foro, Muy bien. en los dos, dice una cosa, en el foro hay dos casos que Sí. tenemos que realizarlo. ¿Lo podemos hacer parte por parte o es necesario que en uno estén los dos? No, Las puede ser por respuestas. caso 1, caso 2, los separan. No hay problema. Yo voy a verificar primero las funciones y luego el caso que me dice, no es correcto, es correcto. Puede ser uno solo, puede ser dividido en dos, no hay problema. Lisen, ¿me podría explicar este lugar? No lo he entendido del AMPE, arriba de 200.000 la impugnación o es abajo de 200.000, por favor. Superior a 200.000 se presentan las impugnaciones. Un proponente puede impugnar, puede decir por qué soy segundo, por qué he perdido, impugna. Tiene la norma, le permite, puede presentar sus recursos, es una especie de memorial. En cambio, menor a 200.000 no hay esa opción. Si perdiste, bueno, perdiste. Si no tienes opción a reclamar, en otras palabras. Mayor a 200.000. Gracias, Lisen. Muy bien. Ok, quedamos acá, que tengan un buen